Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Me da mucha alegría ver tanta gente porque hoy es un día que hay muchas actividades aquí en Jaén. Estamos siempre que nos quejamos de que Jaén no hace cosas, pero si os fijáis, la gente del arte y la gente de la cultura no para. Los músicos tampoco paran. De hecho, hoy hay un magno concierto, lo sé porque mi hijo es uno de los que tocan y no sé qué grupo. Bueno, sí, lo sé, es decir, y están por ahí y va la gente joven, ¿no? Entonces, la gente nos repartimos y cada uno disfruta como le gusta y como puede de su manera, ¿no? Entonces, me alegra mucho esto porque nosotros la idea que tenemos, como veis, es que estemos aquí en un sitio que estamos cómodos. Este es mi barrio, es mi asociación, aunque ya no soy directivo, pues sigo estando aquí y me gusta hacerlo en mi barrio, que es un barrio muy antiguo, es uno de los barrios típicos y monumentales de la ciudad, ¿verdad? Y estamos aquí como nosotros pretendemos, que no haya etiqueta, que haya confianza, que estemos como en nuestra casa, ¿verdad? Y estoy viendo que viene una gente muy guapa, muy preciosa, y eso nos gusta y nos alegra. Yo quiero ante todo dar las gracias al Ayuntamiento de Jaén, que colabora con nosotros, a la Concejalía de Juventud y de Cultura. También quiero dar las gracias a nuestra asociación, que nos recibe aquí con los brazos abiertos. La presidenta, quiero que sepas que no puede estar hoy, pero me ha pedido muy expresamente, aunque yo lo hago siempre así, pero me ha pedido expresamente que te diga que siente muchísimo el poder estar, pero me hubiera gustado mucho estar, porque tú sabes que te admira mucho. Veo que no es la única, ¿estamos? Rafael Cámara, que lo quiere todo el mundo. Y bueno, también quiero agradecer a Lola y a Ángel, que yo les pido siempre que se queden para que el que quiera, si nos tomamos una cervecilla, pues cuando la tomemos y estamos en nuestra casa, y ellos se empiezan, que también es de agradecer. Dicho esto, pues hoy tenemos la fortuna de contar con Rafael. Yo le había pedido que me diera un currículum. Él me ha dicho que no se da pasar de eso. De todas maneras, Rafael es que es muy cortito, todos lo conocemos, sabemos que a él le da muchas cosas que hablemos de él y demás. Pero yo no tengo más remedio que decir algunas cosas. Es más peligroso, ¿sabes? Hay un refrán que me acuerdo siempre que dice que la cara es el espejo del alma. Y todos los que conocemos a Rafael lo vemos así, como yo dije en la otra reunión que tuviste, digo, mira lo que nos vemos con esta cara de niño bueno que tiene, que parece que no ha roto un plato, pero luego dice lo que tiene que decir, hace lo que tiene que hacer, es un enamorado de Jaén. Yo me acuerdo que al principio yo me creía que era judío, tío. Palabra. El otro día además me hizo gracia porque, como yo sabía que no iba a dar tiempo a darme el currículum, pues estuve yo investigando y entonces vi una entrevista que le hizo Ru en Onda Jaén y te decían, ¿cuántas veces te han preguntado si eres judío? No, este hombre no es judío, mira. Este hombre es jienense de pura cepa, se fue de chiquitillo luego a Barcelona, pero él tiene Jaén entre ceja y ceja. Y yo creo que si todos los jienenses tuvieran una pizquilla así del amor y del cariño que tiene Rafa por Jaén, Jaén no sería lo que es ahora mismo. Jaén estaría de otra manera, ¿verdad? Porque todos los que lo escuchamos con el amor es que es un enamorado de Jaén. Este blog a pequeña escala, pues Rafael Cámara es uno de los espejos en que el blog Jaén del siglo se fija para seguir con ánimo y hablar de nuestro Jaén y de nuestras cosas. Por eso está aquí, yo abuso siempre de su amabilidad, soy muy cansino, y Rafael, como ya me conoce, bueno, pues venga, que voy y ya está. Eso es lo que hay. Entonces, yo no voy a hablar más nada, porque aquí quien venimos a escuchar a Rafael, y ya sabéis de qué va la charla. Y nada, es que estéis a gusto, que estéis en nuestra casa, y vamos a disfrutar, porque a Rafael, a mí me gusta escucharlo no solo aquí. Yo me gusta cuando lo pillo en la calle, coge su micrófono y su altavoz, y se pone ahí, y se crece y no hay quien lo conozca. Lo mismo te habla de la llegada de los gitanos en el 500 y pico, que de la calle más antigua de Jaén, que de la zona más moderna y olvidada y de cómo está de descuidada. O sea que Rafael es un tío valiente de lo de verdad de Jaén. Y escucharlo hablar es uno. Por lo tanto, te toca, Rafael. Bueno, muchas gracias a Modesto por su presentación y a la Asociación de Vecinos de la Merced también, ¿no? Que yo, si me llaman para hablar de Jaén, pues voy.
como soy de Jaén, y si callo reviento, pues bueno, reviento como la Magdalena, ¿no? Así que sabe que estoy disponible siempre que sea para hablar de Jaén, no porque sea un gran especialista, que a lo mejor hay cosas ya en que llevo a serlo, ¿no? Sino que en realidad lo que hago es ser un altavoz de lo mucho que hay publicado sobre Jaén, o sea que tampoco es mérito. Hay cosas que son mías, pero hay muchas cosas que en realidad lo que hago es unir de uno y de otro, y ahí sale un potaje muy rico, pero que los ingredientes a lo mejor son de varios, ¿no? Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario, un personaje que ya quisieran para ellos los cordobeses, por ejemplo, que lo han intentado, o otras ciudades. Ayer hablábamos de otro, en el aula de cultura, de un jiennense del siglo XVI, interesantísimo, Pedro Ordóñez de Ceballos, ¿no? Que dio vuelta y media al mundo, según él, cosa imposible, porque si hubiera dado vuelta y media al mundo no hubiera llegado a Jaén, había que dar las dos vueltas completas o una, ¿no? Vuelta y media, pero él se vendió como que dio vuelta y media. Hasdai Ben Sabrou, no me enrollo más, voy a intentar haceros una semblanza de este personaje, agradecer que estáis muchos de Lluventa, muchos amigos también, incluso vecinos de la calle Ben Sabrou, entonces eso también es muy interesante, ¿no? Vecinos míos, que vivo en la calle Ben Sabrou por una casualidad del destino. Voy a hacer una breve introducción histórica sobre la presencia judía en Jaén, para que nos hagamos un poco una idea de esa historia en la ciudad. En un principio, el primer dato documentado de judíos en la ciudad de Jaén es en el año 612. Gobernaba un rey Godo, que se llamaba Sisebuto, y que recuerda a varios obispos y jueces de varias localidades de Jaén y Córdoba que los judíos tienen prohibido tener esclavos cristianos. Y parece ser que en Jaén era uno de esos lugares, en Aurgi, que se llamaba entonces la ciudad, era uno de esos lugares donde había una comunidad judía con esclavos cristianos. Y entonces se les recuerda que eso está prohibido. Después llegarán va a haber muchos problemas, muchos roces entre los judíos y los visigodos. Entonces cuando llegan las comunidades, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Cuando llegan el Islam a la península ibérica a partir del año 711, pues van a tener mucha química entre los dos credos religiosos en principio, ¿no? Ellos se adaptan bajo la dominación islámica, pues adoptan la figura del dhimmi, se pagan la dhimma, un impuesto, a cambio de la protección y el derecho a poder profesar su religión, con ciertas limitaciones, pero también con bastante mayor libertad a lo que habían tenido con los visigodos. Con el tiempo llegará el califato omeya, que ahora veremos algo del califato, porque Hasdai es uno de los pilares del califato omeya, y después pues, el califato se desintegra y Jaén va a pasar a depender del reino civil de Granada. Y entonces la judería de Jaén es, después de la de Málaga, la primera, la más grande que hay en ese reino. Posteriormente llegarán los almohades y los almorávides con un rigor religioso pues, muy malo para los judíos, que va a hacer que las juderías desaparezcan prácticamente en Al-Ándalus, aunque en Jaén hay un Al-Yayaní todavía, se llamaba Jacob Al-Yayaní en el siglo XIII, que induce a pensar que quedaban judíos justo antes de la conquista castellana. Al-Yayaní es el jiennense de Yayán. O sea, si hay un judío que usa el gentilicio de Al-Yayaní, quiere decir que es que era de Yayán. Por lo tanto, antes de que llegara Fernando III y se llamara Jaén, había yayaníes que eran judíos. La judería llega a Fernando III en 1246, la judería se recompone ya bajo dominio castellano y encontramos luego ya en el siglo XIV una judería muy importante. Por el número de población, unos 1.500 judíos, sería una de las juderías más importantes de los reinos castellanos, ¿no? Y en 1391 se van a producir unas persecuciones en todo el país que van a acabar con muchísimas juderías, algunas van a perdurar más tiempo, pero la judería de Jaén, la de Úbeda, la de Baeza, desaparecerán en 1391, con otras muchas, y esos barrios, por lo menos en Jaén, se van a convertir en un barrio de judíos conversos. Unos huyen, en 1391 se van a Granada, por ejemplo, que todavía pueden profesar el judaísmo sin problemas, y aquí por muchos se convierten y ya van quedando unos reductos de los últimos judíos hasta 1492. Bueno, continuamos, una visión general.
¿Qué queda de la judería de Jaén? Porque habrá gente que dice por ahí, no queda nada. Bueno, pues por ejemplo, esta bodega del siglo XIV está debajo del edificio Sabetaí Jaén, que es la sede de la Universidad Popular Municipal. Y en esta bodega es donde apareció esta pieza, que es un... Aquí no se ve, no se ve. Ah, no, porque es que lo que estoy viendo es la siguiente diapositiva. Esta bodega tenía lo que era el suelo, las paredes y el arranque de la bóveda. Y se quedó debajo, han entrado al edificio de la Universidad Popular, justamente el zaguán grande, la sala grande de la entrada, debajo es donde estaba esto. Que llegaron los arqueólogos a decir que era una posible sinagoga de criptojudíos, es decir, de judíos secretos. Lamentablemente, a pesar del informe arqueológico, se tapó, ¿vale? Para dar así rigor a las palabras de los que dicen, no queda nada. Claro, si cuando aparece algo lo tapamos, pues evidentemente es difícil que vaya quedando algo. En esa bodega apareció esta pieza. Es una pieza muy polémica, porque hay quienes dicen que no es un yat, y otros sí. Un yat es un puntero, es de marfil, que sirve para leer la Torá. Lee la Torá de derecha a izquierda, cuando se lee el hebreo, los rollos sagrados de la ley judía, que no se pueden tocar con los dedos, ¿no? Entonces esta pieza está en la sala de hispano-musulmán del Museo de Jaén. Cuando aparece esta pieza es lo que da pie a los arqueólogos a proponer esa bodega, porque esto aparece en esa bodega, a hacerles pensar que a lo mejor era una sinagoga donde esos judíos en secreto se metían cuando ya estaba la Inquisición, que perseguía a los judíos que no practicaban, a los conversos ya eran católicos bautizados, que en secreto seguían siendo judíos, pues sospechan que se podían reunir en ese lugar y utilizar esta pieza. Bueno, como digo, había un profesor del CSIC que se empeñó en que no era un yat. Aquí los arqueólogos de Jaén hicieron un trabajo impecable porque dijeron lo que habían dicho otros especialistas y él decía que era una pinza para el pelo. Yo le invité a que lo escriba, ¿vale? Porque si lo escribo, le dije, porque una vez que sepamos que oficialmente el CSIC dice que es una pinza para el pelo, pues comercializamos la pinza de una judía del siglo XIV para el pelo y a lo mejor hasta tiene éxito en su comercialización, pero no lo escribe, no se atreve. Bueno, esto es otra bodega. ¿Han oído ustedes hablar del solar APA 3? Famoso solar donde va un instituto, ¿no? Bueno, pues esta es otra bodega que está en el solar APA 3, del siglo XIV, también de una casa de la judería. Fíjense, conserva el pavimento de cantos rodados, un banco donde se podían sentar, el arranque del arco, la escalera para bajar, ¿no? Eso está en el solar APA 3, que es lo que defendemos nosotros, que hagan un instituto, que hagan lo que quieran, pero que los restos arqueológicos se integren y se pongan en valor, porque si esto lo volvemos a tapar, entonces vendrán otra vez los que dicen no queda nada de la judería. Bueno, pues aquí tienen una bodega de una casa de la judería. Todo eso es restos de otra casa de la judería, que se identifica incluso con que se utilizó posteriormente como sede del Tribunal de la Inquisición. Ahí es nada, ¿vale? La Inquisición que perseguía a los judíos secretos, ¿no? A los criptojudíos. Bueno, pues ese enorme caserón está también en el APA 3. Este es el edificio de la Universidad Popular y eso puede tener algunos muros, 1 metro de altura y más, ¿no? Lo mismo, si lo tapamos, pues vendrán los que dicen, no queda nada de la judería. Bueno, pues ahí tienen ustedes judería. A lo mejor estoy siendo un poco reivindicativo con lo que digo, no sé, pero bueno, creo que quiero ser claro, ¿no? Ahí se abre una ventana. Estos muros de piedra son los muros que delimitan el APA 3, donde va el instituto. Bueno, pues ahí dejó el arquitecto Alfonso Molinedo una ventana para que se viera esa gran casa del siglo XIV de la judería de Jaén. Y de la judería hay cosas en el museo, como por ejemplo este candil de pellizco del siglo XIV que está en el Museo de Jaén y que apareció en el APA 3. ¿Qué ocurre? Que no son piezas estrictamente judías, son piezas de la judería en el periodo en que viven los judíos en esa zona. Porque ¿qué es una pieza, lo que se denomina legado material hispano-judío? Sería una sinagoga, una pieza religiosa, el puntero que hemos visto, el posible puntero para la lectura de la Torá, y eso también lo tendríamos si quisiéramos excavar en el convento de Santa Clara, donde está documentado que existió una antigua sinagoga que luego fue iglesia de Santa Cruz. Al-Ándalus ocupaba casi toda la península ibérica. Cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, van subiendo hacia el norte, van conquistando territorios y llega un momento en que a la península le van a llamar Al-Ándalus y con el califato
Abderramán III se proclama califa y príncipe de los creyentes, ¿no? Y crea un califato independiente al califato oriental. Y es ahí cuando en nuestro país se llamaba Al-Ándalus, nuestra ciudad se llamaba Yayyan, Medina Yayyan, cuando nace un jiennense, pues con un nombre del momento, ¿no? Igual que ahora yo me llamo Rafa, pues si hubiera nacido en ese tiempo, pues bueno, me hubiera llamado Rafa porque seríamos árabes, ¿no? Que por cierto me preguntan si soy judío, pero ha dicho Modesto, y entonces la gente se sorprende porque les digo que no, que soy católico, y además católico que pertenezco al Consejo Parroquial de la Parroquia de Santa Isabel, al Consejo Arciprestral de Santa Catalina, que voy a misa los domingos, pero esto todavía se sorprenden más los judíos, pero lo respetan mucho, ¿no? Que eso es importante. Bueno, pues yo me llamaría Rafael porque seríamos árabes en ese caso. El caso es que Abu Yusuf Hasdai Ben Ishaq Ben Ezra Ibn Saprut es su nombre completo. Abu Yusuf, no sé si lo ven el nombre de arriba, porque se quiebra, significa padre de José, padre de Yusuf. Abu es lo que en árabe se denomina cuña, y de donde viene la palabra española alcurnia, ¿no? Pues bajo la cuña de Abu Yusuf, padre de José, su nombre propio, Hasdai Ben Ishaq, que significa hijo, Ben o Ibn en árabe, es hijo de Isaac, el nombre de su padre. A veces aparece el Ben Ezra, a veces no, y luego aparece el Ben Saprut o Ibn Saprut, que sería ese el apellido que por algún motivo conserva la familia, ¿no? Ben Ezra sería su abuelo. Y aparece, como digo, a veces sí, a veces no. Pero bueno, Ezra, por lo tanto, su padre sería Isaac Ben Ezra Ben Saprut, ¿vale? No sé si me explico, más o menos, ¿vale? El abuelo, no sabemos nada. Ezra o Esdras, solamente él pone su genealogía, ¿eh? En una de las cartas, cuando escribe el rey de los cázaros, dice: yo, Hasdai, hijo de Isaac, hijo de Esdras, nieto de Esdras, uno de los deportados de Jerusalén que se encuentra ahora en España, porque claro, los judíos saben que están en la diáspora, dispersos. Su padre, Isaac Ibn Saprut, de Jaén, un hombre rico, sabemos que era un hombre poderoso. ¿A qué se dedicaba profesionalmente? Pues no lo sabemos. Sospechas, muchas. Hay una novela que se llama Hasdai el Hadid del Califa, que lo relaciona con el comercio de la seda. En esa época Jaén era conocida con el sobrenombre de Yayyan al-Harir, que significa Jaén de la seda, ¿no? Pues es posible que tuviera una relación con el comercio, es posible que fuera médico, realmente no lo sabemos, podemos hipotetizar lo que queramos. Sí sabemos que era un hombre culto y un mecenas de los artistas judíos de la ciudad de Jaén, y que incluso funda una sinagoga. Hay quien dice que la funda en Córdoba, pero Carlos del Valle, que es un hebraísta muy importante y de mucha credibilidad, por 2 veces en su publicación insiste en que la funda en la ciudad de Jaén. Luego vamos a ver un texto que se refiere a esa sinagoga fundada en Jaén. Aquí dice el secretario de Isaac, que se llamaba Menahem Ben Saru, dice: avivaré recuerdos antiguos donde mi fidelidad es manifiesta. Le recuerda a Hasdai que él trabajó para su padre, que es un hombre que ha trabajado por su familia, porque Hasdai le ha tratado mal, lo ha encarcelado, ha derribado su casa, ha tenido un problema con su señor Hasdai. Entonces su secretario le dice: si amas la lealtad, dame gracias por ello. En un principio me honrabas, estuve al servicio de mi señor, tu padre, Isaac, ¿no? Dice: el Señor conceda reposo a su alma noble, que a él ministré, a él le rociaba sus manos con agua de jofaina. Él me amaba y me atraía con los lazos de la amistad. En todo el tiempo que estuve a su sombra, el sol no golpeó mi faz. Tenía una gran amistad con el padre de Hasdai, ¿no? Dice aquí, viene la clave: no cante yo sus alabanzas conforme a la poquedad o sencillez de mis habilidades. Ahí están grabadas en el arca del testimonio, en la sinagoga que levantó al Dios de los cielos. Él preparó una alabanza que quedó reflejada en la sinagoga que Isaac Ben Saprut fundó en la ciudad de Jaén. ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro más o menos, no? El secretario de Isaac era de Tortosa. Menahem Ben Saru, que era de Tortosa. Este hombre viene a Jaén o a Córdoba, no sabemos, posiblemente a Jaén primero, con Isaac,
y después se vuelve a Tortosa, es un hijo de un comerciante de madera en Tortosa, y con el tiempo vuelve a Córdoba para seguir siendo ya secretario del hijo de Hasdai. Es uno de los primeros poetas hispanohebreos de la edad de oro del judaísmo español. El secretario de Hasdai, o sea que no es ya Hasdai Ben Sapru, es su padre, el secretario. Ya vamos entrando en la importancia del personaje. De la madre de Hasdai no sabemos ni cómo se llamaba ni nada, pero sí sabemos que Hasdai la debía de querer bastante, ¿no? Que tenía una gran cercanía con su madre, porque precisamente Menachem Ben Saruch escribe sobre la madre de Hasdai muy poquito, pero dice le dice a su señor, cuando ha tenido esa pelea tan importante, ¿no? Ha perdido el apoyo de su señor, y le dice: acuérdate además, señor mío, Hasdai, de la noche del llanto, en la que expiró mi señora, tu primogenitora. Le recuerda cuando murió su madre, la noche del llanto. Dice: su hacedor tenga piedad de ella, que el Señor me sancione y aumente tu ira hacia mí, si no es verdad que tú a medianoche viniste a mi casa para que yo hiciera una elegía. Hasdai fue a medianoche a casa de su secretario Menachem para que le hiciera una poesía de alabanza a su madre recién fallecida. Dice: para que yo le compusiera una endecha. Dice: y me encontraste escribiendo la canción lamentosa. Antes de que tú me lo indicaras, ya me lo había advertido yo. Cuando viste aquello, juraste por el Dios Altísimo, gozarás por siempre de mi protección. Y ahí le recuerda: pero tú la has abandonado y relegado. Le está echando en cara que le ha dejado sin su protección, ¿no? Aquí, un poeta, un judío medieval, dice: el lugar de su origen fue Jaén y el de su grandeza Córdoba. Y es cierto, ¿no? Y dice: la primera personalidad hispano-judía cuya vida y obra conocemos con detalle sería justamente la de Hasdai y Ben Sapru. Una cosa importante que no quiero pasar por alto es que en el Solán Amatres, ¿vale? Sobre todo para los que dicen que no queda nada de la judería, pues aparecieron los restos de un baño medieval, de un hammam. Y ese hammam no podemos decirlo al 100% porque no estábamos en el siglo XI en Jaén, ni tenemos la documentación que lo acredite, pero todo apunta y se sospecha a que es posible que fuera el hammam Ibn Ishaq. ¿Recuerdan cómo se llamaba Hasdai Ben Sapru? Abu Tusud, Hasdai, Ibn Ishaq, Ibn Edra, Ibn Sapru. Aparecía ese Ibn Ishaq, ¿no? El nombre de los hijos de Isaac, el hijo de Isaac. Pues Luis Coronas, que no lo digo yo, Luis Coronas dice en una publicación suya que cree que el hammam Ibn Ishaq puede tener vinculación con la familia de Hasdai Ben Sapru. O sea que fíjense, esos restos que hay en el APA 3, que parece que no tienen valor, podrían tener un valor tremendo solamente por la posible vinculación a que fueran propiedad de la familia de Ben Sapru. Y no lo digo yo, ¿eh? Luego hay otra cosa, que es esta casa en la Plaza de la Magdalena, que esto sí que es verdad que es una leyenda. Esto no le podemos prestar atención porque no hay ningún rigor científico, pero hay una leyenda urbana que dice que en esa casa vivió sus primeros años Hasdai Ben Sapru. No en esa casa, en ese lugar, porque la casa obviamente es mucho más, no tiene 1.100 años, ¿no? Y da la casualidad de que hay una estrella de David, que bueno, que actualmente es un símbolo judío, ¿vale? Pero que en la Edad Media la estrella de David no era un símbolo exclusivamente judío, sino que era un símbolo, pues si van a la abadía de Sacromonte en Granada, está plagada la iglesia de la Trinidad en Úbeda, en fin, que la estrella de David es un símbolo mágico utilizado por las tres religiones. Hasdai nace en Jaén, en Medina Jaiyán, estudia en la Talmud Torah y en la madrasa. ¿Esto qué quiere decir? Que estudia en la escuela de la sinagoga, donde se estudia el hebreo, y en la madrasa, donde todas las familias judías, los niños van a estudiar el árabe, porque los niños judíos en ese momento, en el siglo X, la cultura judía se está arabizando, entre comillas, se arabizan. ¿Qué quiere decir? Están adoptando el refinamiento, la sabiduría, los estudios científicos de la cultura dominante, que en ese momento era esplendorosa bajo el califato omeya, ¿no? Y él va a la madrasa a aprender árabe y a la Talmud Torah a estudiar el Talmud, la Torah, pero también a aprender el hebreo.
De esta manera aprende árabe, aprende hebreo, domina también perfectamente el romance, que es el castellano, está el romance castellano, el incipiente castellano, y el latín, que le va a abrir muchas puertas, porque es un políglota consumado, ¿no? Y además estudiará medicina y farmacología, que son dos ciencias que en ese momento están íntimamente unidas. Y ahora voy a tratar de dividir su acción vital en tres partes: su relación con los judíos, su relación con los cristianos y su relación con los musulmanes. Esto es una imagen de un libro que se llama El Tratado Médico de Dioscórides. Tenemos que imaginar Córdoba como un centro del saber internacional. Córdoba es una gran ciudad, la casa de las ciencias, la ciudad del saber, ¿no? Donde viene gente de todo el orbe conocido a aprender, a investigar, a descubrir, porque es una ciudad de la sabiduría. Hasdai, siendo joven, se marcha a Córdoba. No sabemos si tenía 12, 13, 14 años, pero todavía siendo joven marcha a Córdoba, posiblemente con parte de su familia y posiblemente por su ansia de conocimiento. Miren una cosa, también hay quien dice por ahí que Hasdai Ben Saprou, que se fue muy joven a Córdoba, que en Jaén no estuvo prácticamente, ¿no? Bueno, pues yo voy a recordar aquí, aunque esto se está grabando y me van a escuchar los cordobeses, voy a recordar a Maimónides, que también se fue muy joven de Córdoba, yo no sé, tenía 13, 14 años y se fue a Egipto. ¿Quién pondría en duda que Maimónides es cordobés? Nadie, ¿verdad? Es que algunos son cenizas, la verdad, pero bueno, lo tenemos que seguir soportando y seguir contrarrestándolo. El caso, en ese contexto de Córdoba, esa ciudad maravillosa, enorme, esplendorosa, que competía con Bagdad, ¿no? y con Constantinopla, era una ciudad extraordinaria, pues el emperador de Bizancio va a enviar un presente al califa Abderramán III. Tenemos que imaginarlo, han estado ustedes en Medina Zahara, con el salón rico de Medina Zahara recibiendo a la embajada de Bizancio. Le regalan el Tratado Médico de Dioscórides. El Tratado Médico de Dioscórides reunía en torno a 600 plantas, piedras medicinales, aceites, y era un tratado médico donde había muchos remedios para muchas enfermedades. Se había traducido antes por tal Esteban, hijo de Basilio, se había traducido al árabe, pero una traducción muy incompleta. Faltaban muchísimos de las plantas que vienen en el Dioscórides, no se sabía cuáles eran porque no había sabido escribirla en árabe, ¿no? Entonces, cuando le regalan esto al califa, viene en griego, escrito en griego, y el califa pues dice, bueno, el problema que tenemos es que no tenemos un traductor del griego al latín, no, a nadie que sepa griego en Al-Ándalus, y le pide a Bizancio que por favor le manden un traductor, y va a mandar un traductor, un monje cristiano, Nicolás. El monje Nicolás llega a Córdoba, y Hasdai ya está, como médico que es, indagando a ver cuáles son las plantas que hay en el Dioscórides. Se hace amigo del monje Nicolás. Un musulmán, el califa, recibe el regalo. Un judío se pone a investigarlo. Y un cristiano llega que sabe griego. Se junta con el judío, con el apoyo del musulmán, y consigue traducir el Dioscórides. Una revolución para la medicina en Al-Ándalus. El monje Nicolás lo pasa del griego al latín y Hasdai del latín al árabe. Como sabe latín, como sabe árabe, como sabe latín, no estaría nunca mejor dicho, ¿no? Y además de eso, Hasdai era médico. Entonces sabía, tuvo mucha más facilidad para poder traducir este tratado médico. Y cuando lo traduce, además va a pasar otra cosa, que consigue redescubrir un medicamento cuya fórmula se había perdido. Un medicamento que en Roma se había utilizado mucho, que se había perdido la fórmula, y él vuelve a encontrar una droga para conseguir volver a componer la triaca o teriaca, o en árabe faruk se escribe algo así. Bueno, que ya digo que es una droga que tiene 61 elementos y que era una especie de medicamento que servía para todo, pero sobre todo era un poderoso antiveneno. Y esto al califa pues también le vino muy bien, y a él también le ayudaría a encumbrarse una vez más. O sea, políglota,
traductor del Dioscórides, revoluciona la medicina y ahora encontramos que redescubre un medicamento importantísimo, la triaca. ¿Qué relación? Eso es una relación con los cristianos, como he dicho, porque lo va a hacer con el monje Nicolás, ¿no? Y por ese motivo era con los cristianos. Pero también viene una embajada alemana del Sacro Romano Imperio. El emperador Otón I manda a una embajada encabezada por un abad cristiano, por un monje cristiano, Juan de Borce. Llegan a España y resulta que traen una carta para entregársela al califa, Abderramán III, pero en la carta se insulta al Islam y a Mahoma. Problema, porque en el momento que eso fuera público, el califa tiene que ejecutar a la embajada a pena de muerte, y si no lo hace, es él el que quedaría condenado a muerte, el propio califa. Entonces, ¿qué ocurre? Que como un sacerdote cristiano que venía pero cordobés, un mozárabe, que venía con ellos, los mozárabes son los cristianos que viven en el territorio del Islam, ¿vale? Están los mozárabes, están los judíos, están los muladíes, que son los que descendían de los españoles de siempre de la península, pero se habían hecho musulmanes, están los árabes, que eran como la clase dominante, aristocrática, estaban los bereberes, que venían de África, en fin, había un compendio de gente. Bueno, pues un cristiano mozárabe, cordobés, al-Ándalus, se adelanta desde Tortosa a Córdoba y avisa al califa de que las cartas traen un insulto importante contra el profeta del Islam, ¿no? Entonces el califa, pues claro, llega a la embajada, están molestos porque la embajada suya estuvo 3 años a ser recibida por Otón I, una embajada anterior, y al final decide que no los va a recibir enseguida, que va a hacerlos esperar 3 veces lo que hizo el emperador Otón, es decir, 9 años. Y los 100 al final fueron 3 años los que lo estuve esperando. Eso era desesperante, porque uno salía de casa pero no sabía cuándo, sabía más o menos cuándo podía llegar, pero no cuándo volvía. Y el caso es que en ese periodo de tiempo encarga a Hasdai de que frene la entrega de esa carta. Incluso hay una serie de dignatarios que van a quejarse para avisar al califa de que la carta se insulta al Islam, y el califa dice no tener conocimiento de eso, porque claro, y no quiere entrar en problemas con el Sacro Romano Imperio, porque él quiere llevarse bien con él. Es que si no se podía desatar una guerra, y tampoco le interesaba. Y Otón, los alemanes, lo que le estaban pidiendo al califa era que controlara a los piratas que tenían el Mediterráneo, que les estaban haciendo bastante daño, ¿no? Bueno, el caso es que al final no sabemos cómo va tomando confianza con el cristiano, con Juan de Borce. Hasdai se hace amigo de él, consigue convencerlo, y bien que le costó trabajo. Mandaron una nueva delegación para decirle al emperador la situación tan grave que estaban viviendo y lo que podía pasar si se entregaba esa carta, y entonces al final el emperador manda nuevos regalos y la orden de que no se entregue la carta. Hasdai consigue su objetivo y se evita una guerra. Sancho I de León, no sé si voy muy lento, pasa a la historia con el nombre del Graso, el Gordo, ¿vale? Sancho es rey de León cuando muere su hermano de padre, Ordoño III, era hijo del rey Ramiro II de León y de una princesa navarra, ¿no? Bueno, el caso es que cuando Sancho hereda el trono, y luego hay una revuelta y lo van a destronar, y entrará Ordoño IV el Malo, apodado el Malo, que era hijo de su hermano, del que había gobernado antes que él. Y entonces Sancho se va a Navarra con su familia, con su tío García de Navarra y con su abuela, toda de Navarra, toda Aznares. Cuando se va a Navarra, destronado, una de las causas por las que se arguye que pierde el trono es por su obesidad. Dicen que un rey de la época, si no podía montar a caballo y dirigir el ejército, no era digno de ser rey. Y eso era una de las cosas que se decían de Sancho el Graso. El caso es que tenía una obesidad tremenda y se va a... bueno, no se llamaba Navarra, entonces era el reino de Pamplona. Se va a Pamplona. Y doña Toda, su abuela, piensa que no puede permitir que Sancho el Gordo, o Sancho I de León,
que su nieto no sea el rey de León, y entonces decide que le va a pedir ayuda a el califa Abderramán III, que por cierto es su sobrino nieto, ¿vale? La abuela de Abderramán III, la princesa Íñiga, era la cuñada de toda Aznar. En fin, las cosas de la familia, ¿no? Se reparten los tronos. Y entonces pide ayuda al califa, y el califa manda a su mejor diplomático y su mejor médico. ¿Saben quién es, no? Hasdai Ben Sabbah. Hasdai se va a Pamplona y no sabemos cómo, pero consigue convencerlos de que bajen a hablar con el califa a Córdoba. Y eso es una humillación, si nos ponemos a pensar. La reina toda, que era la que mandaba, su hijo, el rey García, que ya era mayor de edad, pero parece ser que, pero también era el rey, ¿no? El rey real. Y el destronado rey de León, los tres bajan a Córdoba. Le dieron todos los honores posibles. Claro, el califa encantado, porque fueron a hablar con él para negociar el volver a poner en el trono a Sancho I de León. Y el caso es que quieren dos cosas: ayuda militar y que Sancho adelgace. Hasdai llega a establecer el convenio, hablan con el califa, les va a ayudar el califato a recuperar el trono de León, pero también va a adelgazar. Pero la dieta de adelgazamiento empieza en Pamplona, porque gran parte del camino que hace hasta Córdoba desde Pamplona lo va a hacer andando. Y esto es mentira, ¿vale? Entonces, entre la dieta, las hierbas que le manda y los trozos que andó de camino, pues, y esto lo dice un poeta hebreo. Dice, uno de sus secretarios dice: entona un panegírico al príncipe, jefe de la academia, el Hasdai, que era el jefe de la academia cordobesa, de que aniquiló por completo las tropas extranjeras, se cubrió de esplendor y gloria, de la ayuda de Dios se vistió, conquistó a los enemigos 10 fortalezas. ¿Por qué? Porque el pago por la ayuda militar del califa a Sancho el Graso fue que León le daba 10 fortalezas que a él le interesaban para establecer una frontera segura con los reinos del norte, ¿no? De la península. Dice, hizo una gran poda entre espinas y zarzas. Dice, llevó en pos de sí al hijo de Ramiro II, ¿vale? Y dice, sacerdotes y príncipes. Dice, a un señor fuerte, rey, lo trajo cual mendigo, en bastón apoyado, bajaba andando hasta Córdoba, en bastón apoyado a una nación hostil, y arrastró a su alienada abuela toda, recubierta de imperio cual varón, ya les digo que era la que mandaba, ¿no? Con la fuerza de su sabiduría y el poder de su prudencia, con su gran habilidad y el encanto de su palabra. Recuperó Sancho el trono de León, y adelgazó. Con los musulmanes, Hasdai Ben Sabbah con los musulmanes, pues fue el médico personal de los dos califas más importantes de Al-Ándalus, Abderramán III y Al-Hakam II, ¿vale? No sabemos en qué momento entra al servicio del califa, pero ya en edad muy temprana estaba en el entorno de la corte del califato omeya. Los califas confían en él tanto, Abderramán III confía tanto en él, que una vez que entra en contacto directo con Hasdai, le va a ir dando, como ven, cargos de confianza. Ya hemos visto sus misiones diplomáticas, ¿no? O sea, se convierte en un embajador del califato andalusí, pero también fue secretario de cartas latinas. Esto era un puesto que siempre habían ocupado los mozárabes, los cristianos, que eran los que dominaban el latín. Pero en este caso es el judío el que se va a encargar de la correspondencia en latín con los reinos cristianos del norte, con Alemania, con Bizancio. Es el responsable de la correspondencia en latín, ¿no? Bueno, pues que eso es lo que hace, por ejemplo, que luego reciba también estas embajadas diplomáticas que tiene con esos reinos cristianos. Es una especie de jefe de protocolo. Él dice claramente en una de las cartas que envía al rey de los Házaros, si no recuerdo mal, que todos los regalos que llegan al califa pasan por sus manos, porque es como una especie de jefe de recepción del protocolo. Es médico, con los dos califas, diplomático, lo hemos visto, y va a tener un cargo importantísimo con los dos califas andalusíes, que es que va a ser el jefe de aduanas. ¿Esto qué quiere decir? Él es el que controlaba el comercio internacional que llegaba a todos los puertos del califato andaluz. Estamos hablando de una superpotencia del siglo X, Al-Ándalus, y él era el que controlaba el dinero,
los impuestos que se pagaban en los puertos de Al-Ándalus. Una de las partidas más importantes, partidas económicas más importantes del Estado, ¿vale? Y estaba en sus manos. Fíjense hasta qué punto tenía confianza el califa Abderramán III, su hijo Al-Hakam II, en este personaje. Y luego fue Nasri o príncipe, una categoría que se le dio, de la que vamos a hablar después. Y hay que destacar que aunque el califa confió mucho en Hasdai, esto no quiere decir que no tuviera recelos. Había una gran cantidad de población en Al-Ándalus que no veía con buenos ojos la confianza que el califa depositaba en personajes de otras religiones, como este caso. Pero el hecho de que hiciera este tipo de delegaciones en cristianos, en judíos, terminó siendo bastante próspero, bastante bueno para el califato. Decía uno de sus secretarios, dice: las naciones se asustan, los pueblos se estremecen, por su temor desfallece el ánimo de los valientes. Habla de Hasdai, ¿no? Dice: todos los reyes tiemblan y bajan de sus tronos. Fíjense qué poder tendría Hasdai, que dice: y hasta él a separar hacen llegar regalos. A los consejeros, presa de furor y cólera, con los rostros airados, y todos los poderosos de porte regio, con su prudencia ha derribado, los ha hundido en la tumba, pobres y necesitados. Todos aquellos que lo atacaban, pues él con su palabra era capaz de desbaratar su argumento. Hasdai con los judíos. Bueno, pues vamos a hablar varias cosas de Hasdai. Lo primero, que él era el Nasi. Nasi él era ser príncipe, por eso el título de la charla es Príncipe de los Judíos. Él era el representante máximo de las comunidades judías en Al-Ándalus. O sea, el máximo representante era él, y el que hablaba directamente con el califa de cualquier problemática en torno al pueblo judío. Y él, eso es el poder que tiene dentro del Al-Ándalus. Pero él, como príncipe de los judíos del Al-Ándalus, tiene también una proyección internacional, que es lo que todavía yo creo que es más llamativo, que hace que se convierta en el defensor de las comunidades judías de la diáspora. Por ejemplo, Bizancio. Los judíos bizantinos son perseguidos durante mucho tiempo por el emperador romano Lecapeno. Cuando entra al trono Constantino VII, él escribe una carta a la emperatriz Helena, a la mujer, a la hija de Romano Lecapeno, porque sabe que cree que es la que está manejando el cotano. Y entonces le escribe una carta en hebreo, ojo al dato, donde le dice que los cristianos son muy bien tratados en Al-Ándalus, y que igual que en Al-Ándalus los cristianos son bien tratados, o en Bizancio los judíos deben de ser bien tratados, ¿no? Es una amenaza velada que le hace a la emperatriz. Fíjense el rango que él tenía. Primero, para escribir a la emperatriz, protocolariamente en aquel tiempo no podía cualquiera escribir a un emperador. Eso era porque tenía la categoría de Nasi. Me explico, ¿no? O sea, era un príncipe. Y como príncipe escribe en su idioma, en hebreo, como príncipe de los judíos, en el idioma que hasta ese momento era una lengua santa que se usaba solamente en la sinagoga. Él empieza a utilizarla en otras cosas. Y la utiliza en cartas con relaciones diplomáticas. ¿Y sabes lo que pasa en Bizancio después de la carta que le envía a la emperatriz Helena? ¿Se imaginan lo que pasa con las persecuciones que había contra los judíos? No hubo más. Consiguió interceder a favor de los judíos bizantinos. Y otra cosa importante, en Francia, en Toulouse, había una costumbre de que, si no recuerdo mal, era en Semana Santa, los judíos tenían que entregar 30 libras de cera al obispo en señal, en recuerdo de las 30 monedas de plata por las que Judas había vendido a Jesucristo, ¿no? Y entonces se le daba un golpe, unos dicen que en la mejilla y otros dicen que en el cuello, al representante de la comunidad judía de Toulouse. Pero un año el golpe fue tan fuerte que murió al que se lo dieron, el judío que recibió el golpe. Y entonces pidieron ayuda, los judíos del sur de Francia pidieron ayuda a Hasdai. Por eso digo, imagínense, era internacionalmente conocido, aunque estamos hablando de hace 1100 años, ¿no? Bueno, pues desde Francia vino una delegación a pedirle ayuda, y él mandó una delegación para ver si lo que estaba sucediendo allí. Ahí no sabemos lo que pasó, porque realmente parece que no consiguió hacer nada, porque parece ser que la costumbre siguió, ¿no?
Estas cartas se conservan en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y son cartas que aparecieron en una revista, en un espacio donde se guardan objetos de la sinagoga que ya son inservibles, que no se van a utilizar, pero en vez de destruirlos o tirarlos, pues se guardan como una especie de cementerio, pero de objetos, ¿no? Además se le da esta dignidad, hay unas academias rabínicas en Oriente, academias judías, de Sura y Convedita, que están en lo que hoy conocemos con el nombre de Irán. Bueno, pues esas academias, él es mecenas, las ayuda económicamente y le terminan dando una de las 7 máximas dignidades de su academia. O sea, él, que vivía en Córdoba y que era de Jaén, tenía una de las 7 dignidades de unas academias hace 1100 años que estaban en lo que hoy conocemos como Irán. Ya es complicado, ¿no? Esa dignidad las tenía. Y además consigue, esto es muy importante, que esas academias que están ya languideciendo, porque les faltan apoyos económicos, porque poco a poco han ido decayendo, muchos sabios de otros lugares se sienten atraídos por Córdoba, por Al-Ándalus. Cuando hablamos de Córdoba, hablamos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero en realidad es la capital de Al-Ándalus, es todo un país, es como un foco que los atrae, ¿no? Con fuerza, y van viniendo, por ejemplo, sabios de esa academia. Terminará el gran rabino que va a haber en Al-Ándalus, va a ser precisamente un rabino, el Rabí Hanok, que venía justamente de las academias de Oriente. ¿Y esto qué quiere decir? Que Hasdai consigue que poco a poco Al-Ándalus, Sefarad, se convierta en dentro del judaísmo, en un lugar independiente en el que ya no necesitan preguntar a Oriente cuándo son las festividades judías, cómo solucionamos este pleito entre judíos. Todo eso se deja de consultar a Oriente y se crea en Al-Ándalus poco a poco el verdadero centro del saber judío a nivel internacional. ¿Me explico bien? Pero si era internacional, aquí ya llega a contactar con un reino judío que se llamaba Jazaria, en Rusia, que ya está lejos también, ¿no? Llega a Rusia. Primero él ha oído hablar de los jázaros. Los jázaros son un reino que dicen que son judíos todos y que el rey también es judío. Bueno, ahí él oye hablar de Jazaria. Todavía no sabemos si es cierto que toda la población era judía o si solo eran las clases dominantes, aunque todo apuntó que era todo el país, era un país judío. Imagínense desde la expulsión de los judíos en tiempos del emperador romano Tito y la gran dispersión, que de golpe en el siglo XI descubran los judíos de España que había un reino gobernado por judíos y que era un reino judío. Eso es como no sé cómo decirle, era su sueño, el pensar que volvían a tener un país después de 1000 años vagando de un país a otro sin tener una tierra que fuera de ellos y siempre dominados por otra cultura, ¿no? Por ejemplo, en España, otros serían muy españoles, defendían a su país, que como digo se llamaba Al-Ándalus, pero en realidad estaban bajo dominación islámica. Aunque ellos donde vivan, dice el Talmud que la ley es la ley del país. Es decir, donde ellos vivan, se acata la ley del país. Igual que el profeta Samuel dijo en el exilio babilónico que tenían que luchar por la prosperidad del país donde vivían. Porque si el país es próspero, ellos vivirán bien, ellos serán prósperos. Entonces, ellos se adaptan bien a los lugares donde viven, porque entienden que esa ley es su ley, aunque acoplan también la suya, ¿no? Y entienden que hay que luchar por la prosperidad y se convierten en patriotas de donde viven. Y Hasdai lo fue en Al-Ándalus, de ahí la confianza de los califas. Pero descubrir que hay un reino judío era como una ensoñación, ¿no? Entonces intenta llegar a ellos primero por Bizancio. Bizancio, piense, Turquía, esa zona, ¿no? Cuando él llega manda una carta al emperador Constantino de Bizancio, y no le da ayuda. Manda una delegación para que vayan a Jazaria con una carta para entregársela al rey de los jázaros, que se llamaba José, pero se ve que Constantino, el imperio bizantino, dice: si yo tengo a los jázaros a mi espalda
y de frente tengo al Andalus, mal asunto que establezcan contacto los dos, porque yo me quedo en medio y puede ser peligroso. Debió de haber interés político en que no tuvieran contacto. Lo va a intentar por Tierra Santa también, pero por ahí no llegan ni a probarlo porque era muy complicado llegar hasta Hazalia, que está, como ven, a orillas del mar Caspio, ¿no? La capital está en la desembocadura del Volga, del río Volga. Aquí pone Atil, es Itil, actualmente se llama Astrakhan, esa zona, esa ciudad que está cerca del antiguo Haití. Bueno, el caso que con la delegación alemana, recuerdan Juan de Borce, aquel abad alemán que consigue que las cartas no se le entreguen insultando al Islam, bueno, consigue mandar la carta que él escribe en hebreo al rey José de los Házaros y va a llegar a París, de París va a pasar por Hungría, por Bulgaria, al final, hasta que llegará a la actual Astrakhan, y el rey de los Házaros le va a contestar. Y eso se conservó en esa guerrita que yo le he dicho del Cairo, y esas cartas están actualmente en el Reino Unido. Nosotros tenemos copias con el permiso para utilizarlas, ¿no? Este es el camino que siguió, hay como varias opciones hasta que llega a Astrakhan. Es curioso, esta es la carta, como digo, que está en la Universidad de Cambridge, aquí está en hebreo, como también hay una leyenda que dice que el ajedrez, que los rusos jugaban mucho al ajedrez y que justamente va a estar en la península ibérica gracias a estos contactos de Hasdai Ben Sabrou. Pero esto es una leyenda, ¿vale? Ahora, a lo que voy. El rey José de los Házaros, él le escribe y le dice que si descubre que hay un reino judío y un rey judío, que cruzará mares, montañas, irá hasta allí y se postrará a los pies de su rey, su señor. Y el otro le contesta que será recibido como lo recibirá como un hijo, lo recibirá un padre y tal y cual, ¿no? Y se establece ese contacto. Se cree que estaba buscando una ruta alternativa a la seda, pero a la misma vez estaba buscando un reino judío donde poder dar un mensaje de esperanza al judaísmo internacional. En fin, se mezclan muchas cosas, pero es un reino que ha sido como muy mítico y que al final pues parece que todo apunta que realmente existió y realmente había una población judía importante. Convierte al Andalus en el centro del saber judío internacional. Su principado le daba también poder como juez. De hecho, a Menachem Ben Saru, ¿se recuerdan que les dije que pierde la confianza de su señor, Menachem, ¿no? Su secretario? Consigue, o sea, le hace que le derriben la casa y todo, en un Sabbat y en Pascua judía, o sea, algo inaudito, y le derriban la casa y todo porque tiene poder coercitivo. Incluso en algunos países el exilarca judío en Babilonia tenía incluso una cárcel, se decía, ¿no? Es posible que la tuviera, eso no lo sabemos. Asentó los estudios talmúdicos, ya hemos dicho lo de las academias rabínicas de Oriente, poco a poco Al-Ándalus independencia se independiza y consigue tener sus propios estudios talmúdicos. Tuvo como secretario, hablé de Menachem Ben Saru antes, ¿verdad? Tuvo otro secretario también que se llamaba Dunas Ben Labrat. Dunas era de Bagdad, estudió en Fez y termina en Córdoba. Y esos dos secretarios de Hasdai son los dos primeros grandes poetas hispano-hebreos, o sea, poetas que escribían en lengua hebrea, pero que eran españoles. Y comienza con ellos lo que se va a denominar la edad de oro de la poesía hispano-hebrea. Pero esto pasa una cosa curiosísima, que es el proceso de arabización. Creo que voy mal de tiempo ya, pero esto muy rápidamente. El hebreo es una lengua santa que se utiliza en la sinagoga y para rezar exclusivamente. Hasdai ya vemos que saca el hebreo para cartas diplomáticas, para escribir a importantes, a destacados embajadores, emperadores, etc. Pero además el hebreo tenía una métrica muy confusa para la poesía. Y entonces Dunas Ben Labrat defiende que la métrica del árabe, de la poesía árabe, el árabe y el hebreo tienen raíces comunes, son lenguas semíticas. Él defiende que se puede hacer poesía en hebreo adaptándola a la métrica del árabe, que era una poesía en ese momento maravillosa. Ya digo que Al-Ándalus era el esplendor en todos los sentidos, pero Menachem Ben Saru defiende que no,
Y se genera ahí un conflicto entre quienes defienden que no se puede utilizar la métrica de una lengua ajena en la lengua santa, y otros que defienden que sí se puede utilizar la métrica porque mejora mucho la poesía hebrea de nuestro país. Y además, bueno, se crea una academia de estudios filológicos, de filología hebrea en Córdoba con rango oficial, es una escuela oficial, y eso lo hace Hasdai como mecenas, y su secretario Menachem Ben Saru va a ser el primer director de esa escuela. Menachem va a hacer un estudio lexicográfico del hebreo. Es que el hebreo, por primera vez en la historia, va a empezar a usarse en poesías para hablar de jardines, para hablar del amor, para hablar de cosas que no sean la Biblia. Y además el hebreo se va a empezar a estudiar, se va a hacer estudios lexicográficos, etimológicos, que hasta ese momento no se habían hecho. Menachem hace incluso un diccionario hebreo, ¿no? Del hebreo. Por eso decimos que se arabizan, porque adoptan la métrica del árabe, adoptan los gustos de la cultura dominante, que eran muy refinados, ¿no? Los gustos por la poesía. En Jaén tenemos una calle que se llama Ben Saprou, ¿no? Es un personaje que Jaén ya lo empezó a reconocer hace unos años, pero sobre todo a partir de 2015, cuando se celebramos, coordinamos desde Juventa el 1100 aniversario de su nacimiento, yo creo que fue ya lo que terminó de darle un impulso definitivo, ¿no? Bueno, pero Ben Saprou es un personaje tan importante que también tiene calle en Córdoba. Esto es el barrio, si no recuerdo mal, se llama San Basilio, donde están los patios, muchos de los patios de Córdoba. Bueno, pues si seguimos esta calle a la izquierda nos encontraríamos por ese barrio. Se llama calle Hasdai y Ben Saprou, ¿vale? Y tiene calle en Jerusalén, también en Israel, en la capital de Israel, muy cerca del Parlamento, de la Reserva, pues también tiene una calle que es esta, ¿vale? Y luego también tiene calle en Tel Aviv y en otras 3 ciudades israelíes de difícil pronunciación. Con el 1100 aniversario, como digo, pues creo que Jaén por fin lo reconoció. Teníamos este personaje ahí, latente, ahí, pero no era conocido, y entonces pues se inauguró una escultura por parte del Ayuntamiento de Jaén, y ahí están en la foto, el que vio ponerlo, ven que la escultura no está terminada, ¿no? Los 4 artífices verdaderos de la escultura, aparte de la voluntad política, por supuesto, de Cristina Nestares, de Marina Paterna, que ayudaron en esto. Son Jacinto Linares, que hizo el diseño, un servidor que ayudó, Bernardo Gila, de la Escuela Taller, y Remigio Delgado, de Juventa. Entre los 4 fuimos pergeñando esta escultura, que fue inaugurada en el año 2016, y que ya, bueno, pues está dando la vuelta al mundo, porque digamos que hay una imagen de Hasdai Ben Saprou en la judería, ¿no? Pero además ahora recientemente el Ayuntamiento también está potenciando un premio internacional, el premio internacional Hasdai y Ben Saprou, a valores como la concordia, la paz, y que este año será su primera edición. Y bueno, yo no conozco muy en profundidad, pero sí sé más o menos, pues, por ejemplo, de lo que me han ido contando el alcalde y tal. Los componentes del premio, por ejemplo, pues son evangelistas, católicos, judíos y musulmanes, ¿vale? Están aquí representando a la Iglesia Católica. Conocerán a Aldeán, de la diócesis de Jaén, a Francisco Juan Martínez Rojas, el alcalde, por supuesto, el Ayuntamiento, presidente de la Comunidad Islámica Española, presidente de la Comunidad Judía Española, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y el presidente del Foro Jaén Debate, en representación de la sociedad jiennense, a quien han elegido como jurado de este premio. Y para terminar, pues el máximo reconocimiento que Jaén le dio a Hasdai Ben Saprou fue la concesión de la medalla de oro y el título de hijo predilecto de la ciudad de Jaén. Y yo, porque estoy ahí, me siento muy orgulloso de que fuimos nosotros los que propusimos esto, y creo que eso fue el antagonazo final para que ahora estemos ya en los mentideros internacionales, y que si el premio lo sabe gestionar bien, pues podría ser una cosa muy, muy interesante para el futuro. Es un ejemplo de diálogo interreligioso. Ya ha habido muchos acercamientos en los últimos tiempos, por ejemplo, entre Iglesia Católica y judíos. El Papa actual, el Papa Francisco, es de Buenos Aires, y en Buenos Aires hay una comunidad judía muy importante, y se tiran los rabinos de Buenos Aires cuando los ven hablando, porque los conoce a muchos de ellos. Y esto lo dijo
en Labrat, en uno de los poemas cuando hablaba de él, ¿no? Decía: en Oriente y Occidente su nombre es grande y excelso. Cristianos y árabes se conciertan por su benevolencia. Si hubo una España de las tres culturas, uno de los pilares fundamentales era el Jaén. Así que, bueno, pues a venderlo, a vivirlo y nada, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿Cuántos años vivió en San Luis? Bueno, sabemos, nació aproximadamente en 915, entre el 910 y el 920. Nosotros el 1100 aniversario lo hicimos en el 15, porque parece que muchos apuestan por esa fecha, ¿no? Y el fallecimiento yo he leído desde que falleció en el 970 hasta que falleció en el 990. Una pregunta que me suele hacer la gente, que si no luego se van a acordar, luego me dicen: ¿tuvo hijos? Bueno, Abu Yusuf, el padre de José, tuvo un hijo que se llamaba José, que vivió en Granada, que fue poeta y estuvo bajo el visirato de Samuel ibn Negrela Anagui, un judío que fue visir en el reino de Granada, ¿no? Y tuvo un nieto que se llamaba Abu Fadl Hasdai, que fue primer ministro con el rey musulmán de Zaragoza, el nieto de Hasdai. O sea, que siguió la estela del abuelo, pero se convirtió al Islam. Así que ahí ya se nos perdió la pista. Pues no sabemos dónde está enterrado. Lo de príncipe, ¿cómo llegó a ese título? Es que eso es muy curioso, que se considerara el terror judío. No, bueno, el príncipe, entre comillas, era algo que le da el califa. Es que no sabemos exactamente cuáles eran las funciones de un nazi ni lo que significaba, pero parece ser que es una especie de principado que protocolariamente lo situaba en esa posición para poder escribir cartas y tal, pero más que eso. Era como el exilante en Babilonia. El representante de todos los judíos de Al-Ándalus era él. Y como representante de los judíos de Al-Ándalus tenía poderes judiciales, tenía poder de poder encarcelar a alguien. Parece ser que tenía un poder bastante importante, ¿no? Y era el representante de una comunidad importante dentro de Al-Ándalus, una comunidad floreciente y de peso y con mucho poder, ¿no? Entonces, pero ese nombramiento se lo da el califa. No es que el pueblo, claro, lo tiene como el jefe de la academia, el príncipe de Judá, incluso en algún momento se le llega a llamar rey, ¿no? O sea, el pueblo los judíos lo adoraba porque él fue un mecenas de los literatos judíos, traía libros de todo lo reconocido hasta Al-Ándalus, y muchos de ellos eran precisamente sobre judaísmo, en fin, que es el califa el que da el nombramiento. Gracias. ¿Se sabe algo ya de calendario del premio para seleccionar, para entregar? Yo sé que se han reunido en Madrid ya por lo menos 2 veces, pero que yo he hablado con el alcalde alguna vez que me lo he encontrado, pero que realmente no sé que, por ejemplo, vamos a ver, también se aprobó una moción hace unos meses para que, junto a una moción que presentó Jaén en Común, pero que fue aprobada por unanimidad, para que en torno a la entrega del premio se celebre una semana de las 3 culturas. Entonces, yo sé que este lunes, precisamente, los que hemos solicitado ser miembros de la comisión, tenemos la primera reunión. Por lo tanto, entiendo que si nos vamos a reunir ya, que posiblemente después del verano, será la entrega del premio, ¿vale? Pero claro, eso es algo que yo tengo una noción, pero entiendo que, no sé si yo digo lo que a mí me han dicho, me estoy adelantando una noticia que no me pertenece, ¿no? Que es del ayuntamiento. Pero bueno, creo que para después del verano es la intención de entregar el premio. Y sí, es oficial que este lunes nos reunimos los que queremos colaborar en el diseño de las actividades en torno a la entrega del premio, una semana de actividades culturales.
¿Algo más? Pero que no sé quiénes son los candidatos, nada, no tengo ni idea. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que cuando Rafa empieza a hablar se me abre la boca y termino con la boca abierta todavía, y no es que esté bostezando, es que no se me cierra la boca, me quedo, como dice mi nieta, abuelo, me he quedado flippy. Pues, así, una cosa así me quedo yo. De todas formas, para mí es más dubitativo, así cuando sé que hay una cámara grabando, porque me da mucho miedo, claro, de las palabras el viento se las lleva, yo sé que hay cámara me explayo, ¿no? Pero intento ser cauto, no sé si me explico. Que no es que si no hay cámara digan cosas que no tengan que ser, pero que uno se siente como más libre, ¿no? Como estar más, entonces a lo mejor en esta ocasión está un poco más dubitativo, no lo sé, pero bueno. Es que es muy cortico, pero bueno. De todas maneras, tú sabes que eso lo hacemos luego, lo subimos y lo tienes tú en tu Jumenta enlazado. Nosotros vamos con esta idea, pues nosotros llevamos tiempo siguiendo a Rafa, admirándolo. Muchas veces nos llama, oye, que de hecho esta charla teníamos que haberla dado el año pasado. Lo que pasa es que yo le hice un chantaje y dije, no, primero vamos a hacer la del lagarto, porque nos había encargado que le grabáramos otras cosas cuando empezaste con toda esta iniciativa nueva del lagarto y todo aquello que salió al principio, que gracias a Dios ya has conseguido que en un par de años que lleva de toda la vida, y eso es muy importante, y se decimos, yo dije, mira, hazme un farol. Primero hacemos la del lagarto, le regalamos la grabación que habíamos hecho, que fue preciosa, se hizo un video mapping allí en la fachada de los baños árabes y eso, y se hizo una cabalgata, se hicieron un montón de actividades que ya se hacen todos los años, y ya tenemos su día y tiene su charla y sus cosas y su actividad. Y yo sé que tenía mucha ganas, ya digo, pues llamé y digo, ya te toca, que ya te está claro que lleva mucho tiempo sin venir, y te amenazo que no va a ser la última vez, ¿sabes? Entonces, mira, como siempre queremos entregarte nuestro diploma acreditativo que tenemos nosotros de diseño eléctrico, para ti, que hoy se lo hemos hecho. Como ves, lleva los motivos del cartel, y aquí lleva el famoso cuadro que está en Barcelona, que representa al califa, al rey Abdulrahman III, recibiendo a Dai, exactamente. Y como me dijiste que el 27 de junio de 2016 fue cuando se le entregó la medalla de oro simbólicamente a Hatay Issapur, y no me dijiste que no sabía seguro si tenía la grabación. Pues como nosotros lo hicimos, pues te hemos hecho nosotros tu grabación para que la tengas de recuerdo, y ya no quedamos muy malamente contigo. Yo creo que le damos... Puedo con la llega, estaremos siempre porque la llegamos de recuerdo.